¿sabías que en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, Dios está tratando de hablarte, pero hay 5 obstáculos invisibles que están bloqueando su voz como muros de concreto entre tú y el cielo? Durante décadas, el pastor David Paul Yonggi Cho descubrió que los creyentes más poderosos, aquellos que experimentaban milagros extraordinarios y vivían en abundancia sobrenatural, tenían algo en común. Habían aprendido a silenciar específicamente 5 voces que impedían que la voz del Altísimo llegara clara y nítida a sus corazones. Hoy vas a descubrir cuáles son esas 5 cosas que debes dejar atrás para convertirte en una antena perfecta que recibe las frecuencias del cielo. Si alguna vez te has preguntado por qué a veces sientes que Dios está en silencio, por qué tus oraciones parecen rebotar en el techo, o por qué otras personas parecen tener una conexión más clara con lo divino, este mensaje va a cambiar tu perspectiva para siempre. Antes de continuar, si este tema resuena en tu corazón, suscríbete al canal porque estaremos explorando los secretos más profundos de la vida espiritual, y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez has sentido que Dios está tratando de decirte algo importante pero no logras escucharlo con claridad? Quiero conocer tu experiencia porque lo que compartiremos hoy puede ser exactamente lo que necesitas escuchar. El pastor David Paul Yonggi Cho solía decir que la diferencia entre un creyente ordinario y un creyente extraordinario no estaba en cuanto oraba, ni en cuanto leía la Biblia, sino en que también había aprendido a hacer silencio interior. Él entendía que Dios no compite con nuestros ruidos internos, Él espera pacientemente a que creemos el espacio sagrado donde su voz puede resonar sin interferencias. Imagínate por un momento que tu corazón es como una radio antigua. Cuando hay demasiada estática, demasiadas señales cruzadas, demasiada interferencia, no puedes sintonizar claramente la estación que quieres escuchar. Asimismo funciona nuestra comunicación con Dios. No es que Él no esté hablando, es que hay demasiado ruido en nuestro interior que está ahogando su voz. La primera cosa que los elegidos deben dejar para escuchar a Dios claramente es la ansiedad por el futuro. Esta es quizás la interferencia más común en la vida de las mujeres de fe. Nos preocupamos por nuestros hijos, por la economía familiar, por la salud, por el trabajo, por 1000 cosas que aún no han sucedido y que quizás nunca sucedan. El pastor Cho descubrió algo revolucionario: la ansiedad no solo roba nuestra paz, sino que crea un ruido tan ensordecedor en nuestro espíritu que bloquea completamente la capacidad de recibir dirección divina. Cuando estamos ansiosas, nuestra mente funciona como una licuadora encendida. Gira y gira creando un torbellino de pensamientos negativos, escenarios catastróficos y preocupaciones infundadas. En ese estado mental, es imposible percibir la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Es como tratar de escuchar un susurro en medio de una tormenta. La mujer elegida entiende que su trabajo no es resolver todos los problemas del futuro, sino confiar en que Dios ya tiene el control de cada situación. Cuando sueltas la ansiedad, cuando literalmente la entregas en las manos del Padre, algo extraordinario sucede. Tu mente se aquieta, tu corazón se serena. Y de repente puedes escuchar con claridad meridiana lo que Dios ha estado tratando de decirte durante meses. Yo he visto mujeres que después de años de preocupación constante, finalmente decidieron aplicar este principio y en cuestión de días comenzaron a recibir respuestas claras, direcciones específicas y confirmaciones sobrenaturales para sus vidas. No es magia, es simplemente quitar el obstáculo que impedía la comunicación divina. El pastor Cho enseñaba una práctica poderosa para esto: cada mañana, antes de levantarte de la cama, entrega conscientemente todas tus preocupaciones a Dios. Dile: Padre, hoy pongo en tus manos todo aquello por lo que mi mente quiere angustiarse. Tú tienes el control, yo confío en ti. Y luego,
Cada vez que durante el día sientas que la ansiedad trata de regresar, recuérdate a ti misma, ya entregué esto a Dios, Él se está encargando. La segunda cosa que debemos dejar es la necesidad obsesiva de control. Ay, cuántas mujeres de fe luchan con esto. Queremos controlar todo, el comportamiento de nuestros esposos, las decisiones de nuestros hijos, los resultados de nuestros proyectos, el tiempo en que las promesas de Dios se van a cumplir. Pero la verdad es que esta necesidad de control es una forma sutil de desconfianza hacia Dios. Cuando intentamos controlar todo, estamos básicamente diciéndole a Dios, no confío en que tú manejes esto mejor que yo. Y esa actitud crea una barrera enorme entre nosotras y la voz divina. Es como si fuéramos conductoras en el asiento del pasajero, tratando de agarrar el volante cuando Dios está manejando perfectamente. David Paul John Dicho tenía una ilustración hermosa para esto. Decía que imaginaras que eres una niña pequeña en un parque de diversiones, montada en los hombros de tu papá. Si confías en él, puedes relajarte y disfrutar la vista. Pero si constantemente te preocupas por caerte, si intentas controlarlo diciéndole hacia dónde caminar, si te tensas y te aferras con miedo, no solo arruinas la experiencia para ti, sino que le haces más difícil a tu papá llevarte con seguridad. Así somos con Dios cuando tratamos de controlarlo todo. Él quiere llevarnos a lugares hermosos, quiere que disfrutemos el viaje, pero nuestra necesidad de control lo único que hace es generar tensión y bloquear nuestra capacidad de escuchar sus instrucciones amorosas. La mujer elegida aprende a soltar. Aprende a decir, Dios, yo haré mi parte, pero el resultado está en tus manos. Aprende a confiar en el tiempo perfecto de Dios, en los métodos de Dios, en la sabiduría de Dios, aunque no los entienda completamente. Y cuando hace esto, cuando genuinamente suelta el control, es como si se abriera un canal directo de comunicación con el cielo. He conocido mujeres que por años oraron por la salvación de sus esposos, tratando de controlar cada conversación, cada situación, cada oportunidad para predicarles. Pero cuando finalmente soltaron el control y simplemente amaron, sirvieron y oraron en silencio, sus esposos comenzaron a acercarse a Dios de maneras que nunca hubieran imaginado. Dios pudo trabajar porque ellas dejaron de interferir con sus métodos perfectos. La tercera cosa que los elegidos deben dejar es el ruido constante del mundo exterior. Vivimos en una época de sobreestimulación sensorial. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, estamos bombardeadas con información, noticias, redes sociales, música, televisión, conversaciones, notificaciones del teléfono. Nuestros oídos y nuestras mentes nunca tienen un momento de verdadero silencio. El pastor Cho descubrió que Dios habla en el silencio. No en el ruido, no en la confusión, no en el caos de la información constante, sino en esos momentos sagrados de quietud donde nuestra alma puede sintonizar las frecuencias del cielo. Pero hemos perdido el arte del silencio. Tenemos miedo al silencio porque en el silencio nos enfrentamos con nosotras mismas, con nuestros pensamientos, con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora, no digo un día, sino una hora en completo silencio, sin música, sin televisión, sin teléfono, sin conversaciones, solo tú y Dios? Para la mayoría de nosotras, la respuesta es, nunca, o hace tanto tiempo que no lo recordamos. La mujer elegida entiende que debe crear espacios sagrados de silencio en su vida diaria. No estoy hablando de convertirte en monja, estoy hablando de momentos intencionales donde apagas todo y te conectas con lo eterno. Puede ser mientras tomas tu café en la mañana, puede ser en el auto antes de entrar a trabajar, puede ser después que los niños se duermen. Pero debe ser un tiempo sagrado e intocable donde tu alma puede respirar en la presencia de Dios.
En esos momentos de silencio es donde vienen las ideas creativas, las soluciones a los problemas, las confirmaciones que necesitas, las correcciones amorosas, las palabras de aliento que tu corazón está esperando escuchar. Pero si nunca te detienes, si nunca haces silencio, si siempre estás consumiendo ruido exterior, ¿cómo vas a escuchar la voz interior del Espíritu Santo? Yo te desafío a que mañana mismo comiences con 15 minutos de silencio completo. Siéntate en un lugar cómodo, cierra los ojos, respira profundo, y simplemente dile a Dios, aquí estoy, Señor, habla que tu sierva escucha. Al principio tu mente va a querer distraerte con miles de pensamientos, pero persiste. Con el tiempo, ese silencio se va a convertir en el momento más precioso de tu día. Lo que viene ahora podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. La cuarta cosa que los elegidos deben dejar para escuchar a Dios claramente es la crítica y el juicio hacia otros. Esto es profundo, así que presta mucha atención. Cuando tenemos el corazón lleno de crítica, cuando constantemente estamos juzgando las decisiones de otros, cuando vivimos señalando los errores ajenos, creamos una vibración tan baja en nuestro espíritu que es imposible sintonizar las frecuencias altas del reino de los cielos. El pastor Cho enseñaba que el juicio es como un veneno que primero mata al que lo produce. Cuando juzgas, tu corazón se endurece, tu espíritu se contamina, y tu capacidad de percibir las cosas de Dios se nubla completamente. Es como tratar de ver el amanecer a través de un vidrio sucio. Por más hermoso que sea el amanecer, no vas a poder apreciarlo claramente. ¿Has notado que las personas más críticas, las que siempre están hablando mal de otros, parecen tener vidas espirituales secas? No es coincidencia. Su constante negatividad ha creado una barrera impenetrable entre ellas y la voz de Dios. Dios no habla en frecuencias de crítica y juicio, Él habla en frecuencias de amor, gracia y misericordia. La mujer elegida aprende a ver a otros con los ojos de Dios. En lugar de criticar, intercede. En lugar de juzgar, busca entender. En lugar de señalar errores, ofrece gracia. Y cuando hace esto, cuando limpia su corazón de toda crítica y juicio, es como si se abriera un canal directo de comunicación con el cielo. Esto no significa que te vuelvas ciega al pecado o que no tengas discernimiento. Significa que tu respuesta al pecado y al error no es la crítica destructiva, sino el amor redentor. Significa que cuando ves a alguien fallando, tu primer impulso no es hablar mal de esa persona, sino orar por ella. He visto transformaciones extraordinarias en mujeres que decidieron aplicar este principio. Una hermana me contó que por años no podía escuchar claramente a Dios, hasta que se dio cuenta de que pasaba la mayor parte de su tiempo criticando a las mujeres de su iglesia. Cuando decidió dejar la crítica y comenzar a bendecir con sus palabras, en menos de un mes comenzó a recibir sueños proféticos, palabras de conocimiento y una dirección clara para su ministerio. El quinto y último obstáculo que debemos quitar es quizás el más sutil pero el más poderoso, la duda disfrazada de humildad. Muchas mujeres de fe creen que es humildad decir, ay, yo no sé si Dios me hablaría a mí, o seguro estoy imaginando cosas, o quién soy yo para recibir una palabra de Dios. Pero la verdad es que esta actitud no es humildad, es incredulidad. El pastor Cho enseñaba que la verdadera humildad no está en negar que Dios quiere hablarnos, sino en reconocer que somos sus hijas amadas y que Él desea tener comunión íntima con nosotras. La falsa humildad dice, no soy lo suficientemente buena para que Dios me hable. La verdadera humildad dice, no soy lo suficientemente buena, pero Él es lo suficientemente grande para hablarme a pesar de mis limitaciones. Esta duda disfrazada es especialmente común en las mujeres porque nos han enseñado cultural y religiosamente a minimizar nuestra importancia, a cuestionar nuestra percepción espiritual.
a dudar de nuestra capacidad para escuchar a Dios. Pero eso no viene de Dios, eso viene del enemigo que quiere mantenernos desconectadas de la fuente de todo poder y sabiduría. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No dijo algunas de mis ovejas o las ovejas especiales o solo los pastores y líderes. Dijo mis ovejas, y si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, tú eres una de sus ovejas. Por lo tanto, tú tienes la capacidad sobrenatural de escuchar su voz. La mujer elegida se apropia de esta verdad. No vive en la inseguridad espiritual preguntándose si realmente puede escuchar a Dios. Ella sabe que puede porque Él lo prometió. Ella espera escuchar su voz porque confía en su palabra. Y esa expectativa de fe crea el ambiente perfecto para que la comunicación divina fluya sin obstáculos. Cuando quitas estos 5 obstáculos de tu vida espiritual, la ansiedad por el futuro, la necesidad obsesiva de control, el ruido constante del mundo, la crítica hacia otros y la duda disfrazada de humildad, sucede algo sobrenatural. Tu espíritu se convierte en un receptor claro y sensible para las comunicaciones del cielo. Pero quiero llevarte más profundo en este tema porque hay algo que el pastor Cho descubrió que cambia el juego completamente. Él se dio cuenta de que no basta con quitar los obstáculos, también debemos activar ciertos elementos que magnifican nuestra capacidad de escuchar a Dios. Es como limpiar la antena de la radio, pero también saber en qué frecuencia sintonizar. El primer activador es la gratitud constante. Cuando vives en un estado continuo de agradecimiento, cuando reconoces las bendiciones diarias que Dios pone en tu camino, cuando celebras hasta las victorias más pequeñas como regalos del cielo, algo extraordinario sucede en tu espíritu. La gratitud eleva tu vibración espiritual a frecuencias celestiales donde la voz de Dios suena clara y nítida. La mujer elegida no espera a que sucedan cosas grandes para agradecer. Ella encuentra razones para dar gracias en su café de la mañana, en el abrazo de sus hijos, en el aire que respira, en el hecho de estar viva un día más. Esta actitud de gratitud constante la mantiene sintonizada con las frecuencias del reino de los cielos las 24 horas del día. David Paul Young Cho solía decir que la queja es el idioma del infierno, pero la gratitud es el idioma del cielo. Cuando hablas el idioma del cielo, es mucho más fácil entender cuando el cielo te está hablando de regreso. El segundo activador es la obediencia inmediata en las cosas pequeñas. Muchas veces Dios nos habla a través de impulsos suaves, de pensamientos que parecen venir de la nada, de ideas repentinas que nos llegan mientras estamos haciendo actividades rutinarias. Pero nosotras tendemos a racionalizar esos impulsos, a dudar de ellos, a posponerlos para después. La mujer elegida ha aprendido que la obediencia inmediata en las cosas pequeñas prepara su corazón para recibir instrucciones más grandes. Cuando Dios te impulsa a llamar a alguien, llamas inmediatamente. Cuando sientes que debes orar por una persona específica, lo haces en ese momento. Cuando viene a tu mente ayudar a alguien de cierta manera, actúas sin demora. Esta obediencia inmediata le demuestra a Dios que tú eres una vasija confiable, que cuando Él te confía algo, tú lo vas a cumplir. Y esa confiabilidad hace que Él te confíe cada vez más revelaciones, más direcciones, más instrucciones específicas para tu vida. Prepárate, porque la siguiente enseñanza puede transformar tu presente para siempre. El tercer activador que descubrió el pastor Cho es el poder de las palabras declaradas con fe. Él entendió que nuestras palabras no solo expresan lo que creemos, sino que también crean la realidad espiritual en la que vivimos. Cuando declaras constantemente lo que Dios dice sobre ti, cuando confiesas sus promesas sobre tu vida, cuando hablas su verdad por encima de tus circunstancias, estás creando un ambiente espiritual donde su voz puede manifestarse con poder. La mujer elegida no solo lee la Biblia,
ella habla la Biblia. No solo piensa en las promesas de Dios, ella las declara en voz alta. No solo cree en su corazón, ella confiesa con su boca. Y esa confesión constante de la palabra de Dios crea una atmósfera sobrenatural donde su voz se amplifica y se clarifica. Cuando declaras, soy más que vencedora, no solo te estás animando a ti misma, estás estableciendo una verdad espiritual que abre tus oídos para escuchar estrategias de victoria. Cuando confiesas, mi Dios suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas, no solo estás expresando fe, estás creando un canal por donde Dios te puede comunicar ideas creativas para generar provisión. El cuarto activador es la práctica de la presencia de Dios durante todo el día. Esto significa desarrollar la capacidad de mantenerte consciente de que Dios está contigo sin importar lo que estés haciendo. No solo cuando oras, no solo cuando lees la Biblia, sino mientras cocinas, mientras trabajas, mientras manejas, mientras hablas con otros. Esta conciencia constante de su presencia convierte cada momento en una oportunidad de comunión divina. De repente, mientras lavas los platos, puede venirte una revelación. Mientras caminas, puede llegarte una solución creativa. Mientras juegas con tus nietos, puede susurrarte una palabra de aliento que necesitabas escuchar. El pastor Cho practicaba esto conversando con Dios durante todo el día como si fuera su mejor amigo que camina a su lado. Le contaba sus pensamientos, le pedía su opinión sobre las decisiones pequeñas, le agradecía por las bendiciones que iba notando. Esta intimidad constante creaba un flujo continuo de comunicación bidireccional. El quinto y último activador es el ayuno estratégico. No el ayuno legalista que se hace por obligación religiosa, sino el ayuno inteligente que se hace para sintonizar más claramente las frecuencias espirituales. Cuando ayunas, cuando voluntariamente renuncias a algo que tu cuerpo desea para enfocarte en lo que tu espíritu necesita, sucede algo poderoso en tu percepción espiritual. El ayuno no es para convencer a Dios de algo o para ganarse su favor. Es para sensibilizar tu espíritu, para agudizar tu percepción espiritual, para crear un hambre santa que solo puede ser satisfecha con su presencia. Durante el ayuno, las voces del mundo se apagan y la voz de Dios se amplifica dramáticamente. La mujer elegida ayuna estratégicamente antes de tomar decisiones importantes, antes de emprender nuevos proyectos, cuando necesita dirección clara para situaciones complejas. Ella sabe que el ayuno es como limpiar los lentes espirituales para ver con mayor claridad lo que Dios está haciendo y diciendo. Ahora quiero llevarte a una dimensión aún más profunda de este tema. El pastor David Paul Yonggi Cho descubrió que existe una diferencia radical entre simplemente escuchar a Dios y escucharlo claramente. Muchos creyentes escuchan a Dios de vez en cuando, pero pocos desarrollan la capacidad de escucharlo claramente, específicamente, detalladamente. La diferencia está en lo que él llamaba la santificación de los sentidos espirituales. Así como tus sentidos físicos pueden entrenarse para ser más agudos, un músico desarrolla un oído más sensible, un chef desarrolla un paladar más refinado, un pintor desarrolla un ojo más preciso. Así también tus sentidos espirituales pueden entrenarse para ser más sensibles a las comunicaciones divinas. Esto significa que puedes desarrollar la capacidad no solo de saber que Dios te está hablando, sino de entender exactamente qué te está diciendo, cuándo lo está diciendo, cómo lo está diciendo, y por qué lo está diciendo. Es la diferencia entre escuchar ruidos en la distancia y escuchar una conversación clara y específica. Para lograr esta claridad extraordinaria, el pastor Cho enseñaba 5 disciplinas avanzadas que transforman completamente tu capacidad de comunicación con lo divino. La primera disciplina avanzada es lo que él llamaba el silencio contemplativo diario. Esto va más allá del silencio que mencionamos antes.
Es un tiempo específico cada día donde no solo te cales externamente, sino que aquietas conscientemente cada pensamiento, cada preocupación, cada distracción interna hasta llegar a un estado de quietud completa donde tu espíritu puede percibir hasta los susurros más suaves de Dios. Durante este silencio contemplativo, no estás pidiendo nada, no estás intercediendo por nadie, no estás adorando activamente. Simplemente estás siendo presente con Dios, disponible para cualquier cosa que Él quiera comunicarte. Es como sentarte en silencio con tu mejor amiga, no necesitas estar hablando constantemente para estar en comunión profunda. La mujer elegida protege este tiempo como si fuera un tesoro. Puede ser solo 20 minutos, pero son 20 minutos sagrados donde el mundo exterior no existe, donde solo están ella y su Padre Celestial en intimidad perfecta. En esos momentos es donde vienen las revelaciones más profundas, las direcciones más específicas, las confirmaciones más claras. La segunda disciplina avanzada es la interpretación de los símbolos divinos. Dios muchas veces nos habla a través de símbolos, patrones, coincidencias que parecen casuales pero que en realidad son comunicaciones codificadas del cielo. El pastor Cho desarrolló una sensibilidad extraordinaria para interpretar estos símbolos divinos. Por ejemplo, si continuamente ves cierto número, si repetidamente te encuentras con cierta persona, si constantemente escuchas cierta canción o cierta frase. Si de manera inexplicable sigues pensando en cierto lugar o cierta situación, estos pueden ser símbolos que Dios está usando para comunicarte algo específico. La mujer elegida aprende a prestar atención a estos patrones. No vive en superstición, pero sí vive con sensibilidad espiritual. Cuando nota repeticiones extrañas o coincidencias inusuales, se detiene y le pregunta a Dios, ¿qué me estás diciendo a través de esto? Y muchas veces recibe revelaciones asombrosas que transforman completamente su perspectiva sobre situaciones que parecían confusas. La tercera disciplina avanzada es la práctica de la escritura profética. Esto significa tomar tiempo regular para sentarte con papel y pluma, aquietar tu mente y escribir lo que sientes que Dios está poniendo en tu corazón. No es escritura automática como en prácticas ocultistas, es escritura consciente donde tú mantienes el control pero permites que el Espíritu Santo guíe tus pensamientos y palabras. Al principio puede sentirse extraño o artificial, pero con la práctica desarrollas la capacidad de distinguir entre tus propios pensamientos y los pensamientos que vienen de Dios. Los pensamientos de Dios usualmente traen paz, esperanza, dirección específica, corrección amorosa o revelación de cosas que no sabías antes. Muchas mujeres elegidas han desarrollado diarios proféticos extraordinarios llenos de direcciones específicas, promesas personalizadas, correcciones amorosas y revelaciones que han marcado el curso de sus vidas. Estas no son invenciones de su imaginación, son comunicaciones reales del cielo que han sido documentadas y posteriormente confirmadas por la realidad. Lo que está a punto de venir podría revolucionar tu vida de oración para siempre. La cuarta disciplina avanzada que enseñaba el pastor Cho es la intercesión reveladora. Esto significa orar no solo desde tu entendimiento humano, sino permitir que el Espíritu Santo te revele específicamente qué orar, cómo orar, y cuándo orar por situaciones y personas específicas. La mujer elegida no solo ora por las necesidades obvias, ella ora revelación. Le pide a Dios que le muestre las necesidades ocultas, las batallas espirituales que están sucediendo detrás de las circunstancias físicas, las estrategias específicas que el cielo quiere implementar en cada situación. Durante estos tiempos de intercesión reveladora, frecuentemente recibes conocimiento sobrenatural sobre situaciones que no podrías saber de manera natural.
Puedes sentir una carga repentina por orar por alguien que no has visto en meses, solo para descubrir después que esa persona estaba pasando por una crisis exactamente en el momento que estabas orando. Puedes recibir estrategias específicas para problemas complejos que van más allá de tu experiencia humana. La quinta y última disciplina avanzada es la adoración estática. Esta es una forma de adoración que va más allá de cantar canciones bonitas. Es una entrega tan completa a la presencia de Dios que tu espíritu se eleva a dimensiones celestiales donde puedes percibir cosas que normalmente están más allá del alcance humano. Durante la adoración estática, no es raro recibir visiones, sueños despiertos, revelaciones profundas o experiencias místicas que marcan tu vida para siempre. Es en estos momentos de abandono total en la presencia de Dios donde Él puede comunicarse contigo sin las limitaciones de tu mente racional. El pastor Cho experimentaba regularmente estos momentos de adoración estática donde recibía direcciones específicas para su ministerio, revelaciones sobre el futuro, estrategias para resolver problemas complejos y confirmaciones sobrenaturales para decisiones importantes. Pero quiero ser muy clara contigo, estas experiencias no son para presumir o para sentirte especial. Son herramientas que Dios nos da para cumplir más efectivamente sus propósitos en la tierra. La mujer elegida que desarrolla estas capacidades las usa para interceder más efectivamente, para amar más profundamente, para servir más estratégicamente, para influir más positivamente en su esfera de influencia. Ahora, permíteme compartir contigo algunos ejemplos específicos de cómo estas enseñanzas se aplican en la vida diaria de una mujer de fe que ha aprendido a escuchar a Dios claramente. María es una madre de 3 hijos que por años luchó con problemas económicos en su hogar. Su esposo trabajaba duro pero el dinero nunca parecía alcanzar. Ella oraba constantemente por provisión, pero no veía cambios significativos. Hasta que decidió aplicar los principios que hemos estado compartiendo. Primero, dejó la ansiedad por el futuro financiero. En lugar de preocuparse constantemente por cómo iban a pagar las cuentas del siguiente mes, comenzó cada día entregando esas preocupaciones a Dios y declarando que Él era su proveedor fiel. Segundo, soltó la necesidad de controlar cómo Dios iba a proveer. Dejó de tratar de forzar oportunidades y comenzó a confiar en que Dios abriría las puertas correctas en el tiempo correcto. Tercero, creó espacios de silencio en su rutina diaria donde podía escuchar la voz de Dios sin distracciones. Durante uno de estos momentos de silencio, sintió una impresión fuerte de comenzar a hornear pasteles desde casa. Al principio lo desechó como una idea tonta, pero la impresión persistía día tras día. Cuarto, dejó de criticar a otras mujeres que tenían negocios exitosos y comenzó a bendecirlas y a aprender de ellas. Y quinto, creyó que Dios realmente le estaba hablando a través de esa idea del negocio de pasteles, sin dudar de su capacidad para escuchar direcciones divinas. El resultado fue extraordinario. Comenzó horneando para vecinos y familiares, y en menos de un año había desarrollado un negocio tan exitoso que generaba más ingresos que el trabajo de su esposo. Pero lo más importante no fue el dinero, fue el descubrimiento de que ella podía escuchar la voz de Dios claramente y recibir direcciones específicas para su vida. Otro ejemplo es Rosa, una mujer de 50 años que había estado orando por la salvación de su hijo adulto por más de 10 años. Su hijo había caído en adicciones y mantenía una actitud hostil hacia todo lo relacionado con Dios. Rosa había intentado todo, predicarle, llevarlo a la iglesia a la fuerza, darle libros cristianos, invitar pastores a hablar con él. Nada funcionaba, y la relación entre madre e hijo se deterioraba cada vez más. Cuando Rosa aplicó estos principios, todo cambió.
Dejó la ansiedad por el futuro espiritual de su hijo y comenzó a descansar en que Dios amaba a su hijo más de lo que ella jamás podría amarlo. Soltó la necesidad de controlar el proceso de salvación de su hijo y comenzó a confiar en que Dios tenía una estrategia perfecta que ella no necesitaba entender completamente. Creó momentos de silencio donde buscaba la dirección de Dios específicamente para la situación de su hijo. Durante estos momentos, comenzó a recibir impresiones claras de simplemente amarlo incondicionalmente sin agenda religiosa, de orar por él en privado sin mencionarle sus oraciones, y de demostrarle el amor de Dios a través de acciones prácticas. Dejó de criticar las decisiones de su hijo y comenzó a bendecirlo y a encontrar maneras de expresar esperanza en su futuro. Y creyó que Dios realmente le estaba dando una estrategia específica, sin dudar de su capacidad para escuchar direcciones divinas para esta situación tan delicada. En menos de 6 meses, la relación entre Rosa y su hijo se había restaurado completamente. Su hijo comenzó a visitarla regularmente, comenzó a abrirse sobre sus luchas y eventualmente buscó ayuda para su adicción. Un año después, él mismo decidió entregar su vida a Cristo, sin que nadie lo presionara. La estrategia de Dios había funcionado perfectamente. El último ejemplo que quiero compartir es de Carmen, una mujer que había estado sintiéndose estancada en su vida espiritual por varios años. Iba a la iglesia regularmente, leía su Biblia, oraba diariamente, pero sentía que no estaba creciendo, que no estaba impactando a otros de manera significativa, que había perdido la pasión que una vez tuvo por las cosas de Dios. Cuando Carmen aplicó estos principios, su vida espiritual experimentó una revolución completa. Al dejar la ansiedad por su futuro espiritual y comenzar a confiar en que Dios tenía un plan perfecto para su crecimiento, comenzó a experimentar paz y expectativa por primera vez en años. Al soltar la necesidad de controlar cómo debía verse su vida espiritual y comenzar a permitir que Dios la dirigiera según sus métodos únicos, comenzó a descubrir dones y talentos que no sabía que tenía. Durante sus momentos de silencio, comenzó a recibir ideas creativas para ministrar a mujeres jóvenes en su comunidad. Al dejar la crítica hacia otros ministerios y comenzar a bendecir y apoyar el trabajo que Dios estaba haciendo a través de otros, comenzó a encontrar oportunidades de colaboración que multiplicaron su impacto. Y al creer que Dios realmente quería usarla de maneras específicas, sin dudar de su capacidad para escuchar direcciones divinas, comenzó a dar pasos de fe que antes le parecían imposibles. En 2 años, Carmen había iniciado un ministerio de mentoría para mujeres jóvenes que había impactado a más de 100 mujeres en su ciudad. Había escrito un blog que llegaba a miles de personas cada mes. Había desarrollado una intimidad con Dios que superaba todo lo que había experimentado antes. Su vida se había convertido en un testimonio poderoso del poder transformador de aprender a escuchar la voz de Dios claramente. Pero permíteme ser muy honesta contigo. Estos cambios no suceden de la noche a la mañana. Desarrollar la capacidad de escuchar a Dios claramente es un proceso que requiere paciencia, persistencia y práctica constante. Es como aprender a tocar un instrumento musical. Al principio puede sonar desafinado y extraño, pero con práctica diaria desarrollas una sensibilidad que te permite crear música hermosa. Lo más importante que quiero que entiendas es esto: Dios quiere comunicarse contigo más de lo que tú quieres escucharlo. Él no está jugando a las escondidas contigo. Él no está esperando que te vuelvas perfecta para hablarte. Él no está reservando su voz solo para pastores y líderes espirituales. Él te ama con amor eterno y desea tener una relación íntima y comunicativa contigo porque eres su hija preciosa. La razón por la cual muchas mujeres de fe no escuchan su voz claramente no es porque Él no esté hablando,
sino porque no han removido los obstáculos que bloquean su voz y no han activado los elementos que amplifican su comunicación. Es como tener un teléfono celular en una zona sin señal o con la batería agotada. El problema no es que nadie te esté llamando, sino que necesitas moverte a un lugar con mejor cobertura y cargar tu teléfono. Estos 5 obstáculos que hemos identificado, la ansiedad por el futuro, la necesidad obsesiva de control, el ruido constante del mundo, la crítica hacia otros y la duda disfrazada de humildad. Son como interferencias que bloquean la señal divina. Y los 5 activadores que hemos compartido, la gratitud constante, la obediencia inmediata, las palabras declaradas con fe, la práctica de la presencia de Dios y el ayuno estratégico, son como amplificadores que magnifican la señal hasta que puedes escucharla clara y nítidamente. El pastor David Paul Young Cho vivió estos principios durante décadas y experimentó una comunicación con Dios tan clara y específica que pudo construir una de las iglesias más grandes del mundo. Escribir libros que han transformado millones de vidas y desarrollar un ministerio que ha impactado naciones enteras. Pero él siempre insistía en que estos principios no eran solo para pastores y líderes, eran para cada creyente que genuinamente deseara desarrollar una relación íntima y comunicativa con su Padre Celestial. Ahora quiero dejarte con una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Tu capacidad de escuchar a Dios claramente no depende de tu educación, de tu posición social, de tu experiencia religiosa o de tu perfección moral. Depende de tu hambre genuina por su presencia, de tu disposición a quitar los obstáculos que bloquean su voz y de tu fe para creer que Él realmente quiere comunicarse contigo de manera personal y específica. Si hay algo en tu corazón que está resonando con este mensaje, si sientes que Dios te está invitando a un nivel más profundo de comunicación con Él, no ignores esa invitación. Ese sentir que tienes ahora mismo puede ser su voz hablándote, confirmándote que este es el momento de hacer los cambios necesarios para escucharlo claramente. Imagínate cómo sería tu vida si pudieras escuchar la voz de Dios claramente cada día. Imagínate tener dirección específica para cada decisión importante. Imagínate recibir estrategias divinas para cada problema que enfrentas. Imagínate tener confirmaciones sobrenaturales para cada paso que das. Imagínate vivir con la confianza absoluta de que tienes acceso directo a la sabiduría infinita del Creador del universo. Esa no es una fantasía inalcanzable, esa es la vida que Dios quiere darte. Esa es la herencia que Jesús compró para ti en la cruz. Esa es la realidad que está disponible para ti si estás dispuesta a aplicar los principios que hemos compartido en este mensaje. Hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, Dios te está extendiendo una invitación personal. Él te está diciendo, hija mía, ven más cerca. Quiero hablarte cosas que transformarán tu presente y tu futuro. Quiero darte direcciones que te llevarán a lugares que nunca imaginaste. Quiero confirmarte promesas que llenarán tu corazón de esperanza inquebrantable. Pero necesito que quites los obstáculos que están bloqueando mi voz y que actives los elementos que amplificarán mi comunicación contigo. ¿Aceptarás esa invitación hoy? ¿Estarás dispuesta a hacer los cambios necesarios para escuchar su voz claramente? Comenzarás a aplicar estos principios en tu vida diaria hasta que se conviertan en hábitos naturales que te mantengan sintonizada con las frecuencias del cielo. La decisión es tuya, pero quiero que sepas que Él está esperando con paciencia infinita y amor incondicional. Él no se va a rendir contigo. Él no se va a cansar de intentar comunicarse contigo. Él va a seguir hablando hasta que tú aprendas a escuchar, porque su amor por ti es eterno y su deseo de tener comunión íntima contigo es inquebrantable. Que este mensaje no se quede solo en información que escuchaste, sino que se convierta en transformación que vives.
Que estos principios no sean solo conceptos bonitos que entendiste, sino herramientas poderosas que utilizas diariamente para profundizar tu relación con el Padre. Y recuerda, cada vez que sientes que su voz no está clara, cada vez que parece que hay silencio del cielo, cada vez que te preguntas si realmente te está hablando. Regresa a estos 5 obstáculos y pregúntate cuál de ellos puede estar interfiriendo con tu comunicación divina. Luego activa conscientemente los elementos que amplifican su voz hasta que puedas escucharlo claramente otra vez. Tu vida está a punto de cambiar de maneras que no puedes imaginar. Tu relación con Dios está a punto de profundizarse más allá de todo lo que has experimentado antes. Tu capacidad de impactar a otros está a punto de multiplicarse exponencialmente. Todo porque decidiste quitar los obstáculos y activar los amplificadores que te conectan claramente con la voz del Altísimo. Él te ama más de lo que puedes comprender. Él tiene planes para ti más hermosos de lo que puedes imaginar. Él quiere usarte de maneras más poderosas de lo que puedes concebir. Y todo comienza con escuchar su voz claramente. Hoy es el día. Este es el momento. Tu nueva vida de comunicación íntima con Dios comienza ahora. Que Dios te bendiga abundantemente, que su paz llene tu corazón, que su sabiduría guíe tus pasos, y que su voz sea clara y nítida en tu vida cada día que pases en esta tierra. Amén.